Bueno, vamos a iniciar la clase. Hoy solo vamos a ver un tema, porque recuerden que ya la próxima semana tenemos el examen parcial. Entonces la idea solamente es finalizar este tema, ver un tema, y luego el examen saldría hasta el tema de ahora. La idea no es porque posiblemente la clase de ahora no sea muy extensa, en el sentido de que no es de cargarlo con más temas, ¿verdad? Sino que simplemente ver este tema adicional, pero si pensamos a ver otro tema, creería yo que no lo logramos terminar. Por lo tanto, vamos a ver ahora, siempre en medidas de posición, percentiles y cuartiles, que es lo que veremos el día de ahora. Y hasta ahí, hasta donde lo terminemos, hasta ahí vamos a llegar y ese va a ser hasta donde se va a evaluar en el examen parcial. Recuerde que el parcial no va a ser no va a llevar teoría, no va a tener nada de eso, solamente ejercicios. Todo lo que hemos visto se va a evaluar, ¿verdad? Ahí desde el inicio, todo lo que hemos evaluado de ejercicios de estadística, es decir, medidas de tendencia central como la mediana, la moda, la media, el rango. Luego también estas mismas medidas de tendencia central para datos agrupados. Eh, También lo que vimos al inicio de frecuencias relativas, absolutas, gráficos de barras, histogramas, lineales. Y luego empezamos a ver las medidas de variación, que vimos la desviación estándar y la varianza, que todavía el día de ayer estuvimos viendo un poco. Y ayer mismo empezamos a ver medidas de posición, como el puntaje Z, ya que lo estuvimos viendo el día de ayer. Y ahora que vamos a ver el percentil y los cuartiles. Los percentiles hasta cierto punto más con el fin de entender el concepto como tal, pero yo considero que vamos a evaluar cuartiles, que quizás es una de las herramientas que más se podría utilizar ya en la práctica. Los percentiles, considero que la misma sencillez del tema hace que no se utilice hasta cierto punto un análisis estadístico, ¿verdad? Ya, y ya lo vamos a ver el por qué. Entonces vamos a ver ahora percentiles y cuartiles y hasta ahí llegaríamos con los temas del parcial. Veamos. Bueno, primero lo del percentil. Vamos a empezar a ver. Estamos viendo medidas de posición. Ya ayer veíamos el puntaje Z y que significaba básicamente qué tanto un valor X de una muestra de datos o de una cantidad de datos X está alejado en función de la desviación estándar, cuántas desviaciones estándar, digamos, está alejado con respecto a la media, por ejemplo. Y hablábamos de que un valor que esté arriba de 2.7, aunque la teoría dice arriba de 3, pero ya desde 2.7 yo les decía, podríamos considerarlo como un valor atípico. Es decir, un resultado no esperado, un error de medición, algo está pasando allí. Si yo estoy haciendo una medición y de repente un valor que me obtengo en esa medición está de 2.7 desviaciones estándar arriba de la media, yo ya lo puedo considerar un valor atípico. Eso era ese concepto del puntaje Z, ¿ya? Y cuál es su aplicación, ¿no? Entonces, ahí nos permite identificar en una toma de datos si un valor está fuera de lo común o no en un conjunto de datos. Y luego tenemos otra medida de posición que es el percentil. Dice, un percentil es otra medida de posición relativa y se usa con más frecuencia para conjuntos grandes de datos. Los percentiles no son muy útiles para conjuntos pequeños de datos, ¿ya?
La verdad que sí no son muy útiles porque al final un percentil lo que hace es dividir todos los datos en el 100% de datos, que eso es lo común que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, es decir, por ejemplo, el 30 percentil significa, bueno, el 30% de los datos están hacia la izquierda y el 70% están hacia la derecha. Ya van a entender un poquito más de esto. Pero al final, por eso dice que en una cantidad más grande de datos sí es más representativo. ¿Por qué? Porque cuando son pequeñas cantidades de datos, decir, bueno, imagínense son 10 datos nada más lo que estoy tomando. Yo sé que si digo que es el 20 percentil, pues solo hay dos datos hacia un lado y 8 al otro, ¿no? Porque solo son 10, cada uno de los datos es el 10% de la información. Entonces, entre más datos hay, es más representativo un porcentaje. Pero, por ejemplo, de 10 datos, un dato es el 10%. ¿Ya? Entonces, no es tan representativo como cuando es una buena cantidad de información. Entonces, un conjunto de n mediciones, dice, de la variable x se ha reacomodado, perdón, en orden de magnitud. El pésimo percentil es el valor de x que es mayor al p porcentaje de las mediciones y es menor que el restante, es decir, 100 menos p. Ya lo vamos a ver gráficamente. Quizás voy a habilitar aquí la pizarrita para que ustedes la vean. Vamos a conectar acá. Hagamos de caso que yo tengo en una distribución de datos, como veíamos el día de ayer, una distribución normal de datos, digamos, yo acá tengo mi media, y digamos hablar de un percentil, imagínense que acá yo tengo mi 30 percentil, 30 percentil. ¿Qué significa eso? Eso significa que, digamos, el 30% de los datos están hacia allá, ¿sí? Y el 70% de los datos están hacia acá. 100 menos 30, ¿verdad? Es lo que aparecía ahí. Eso significa, es decir, todos los datos, el 30% de los datos está a este lado y el 70% de los datos está al otro lado. No necesariamente en una distribución, pero igual si yo tuviera una línea recta donde tengo todos los datos, a eso se refiere. Quiere decir que la mediana, básicamente es el 50 percentil. 50% de los datos hacia la derecha y 50% de los datos hacia la izquierda. Bueno, los dije al revés, ¿verdad? Este es a la izquierda y este es a la derecha. Entonces, eso es lo que significa, en pocas palabras, eh, el percentil. Entonces, hasta cierto punto, determinar un percentil es bastante sencillo y básico. ¿Por qué? Porque al final la interpretación es muy sencilla en el aspecto que básicamente representa el porcentaje eh, de los datos. Supongamos que usted ha sido notificado, dice que su calificación de 610, dice, en el examen verbal de graduación, lo ha colocado en el 60 percentil en la distribución de calificaciones. ¿Dónde está su calificación de 610 en relación a las calificaciones de los que tomaron el examen? Bueno, como estamos hablando de percentil, no necesita ningún cálculo, digamos, complicado ni nada de eso. Simplemente como es el 60, pues yo sé que el 60% de todas las calificaciones del examen fueron más bajas y el 40% fueron más altas. ¿Ya? Esto representado aquí en la distribución normal es de esta forma, como lo hacía yo en la pizarra, ¿no? Es decir, el 60 es el 60% hacia la izquierda
y el 40% de los datos hacia la derecha. Entonces, encontrar un percentil, básicamente la interpretación de eso significa que ese mismo percentil en porcentaje a la izquierda, eh, los datos son menores y hacia la derecha los datos son mayores a lo que estamos este, evaluando, ¿verdad? De información. Entonces, en general, dice el 60º percentil para la variable x es un punto en el eje horizontal de la distribución de datos que es mayor a al 60% de las mediciones. Bien. Entonces, esto es, dice, 60% de las mediciones. Permítanme. Ok. Entonces les decía que esto es 60% de las mediciones son menores que el 60º percentil y el 40 son mayores. ¿Ya? Como el total del área bajo la distribución normal es el 100%, ¿ya? El 60% del área está a la izquierda y el 40% del área está a la derecha. Entonces recuerde que la mediana, dice, de un conjunto de datos es la medición central. Esto es, 50% de las mediciones son más pequeñas y 50% son más grandes que la mediana. Entonces la mediana es igual que el 50º percentil, que es lo que está exactamente en el centro de la distribución de los datos. Entonces, en este caso, la medida de posición de percentil nada más nos permite ubicar este, el porcentaje de datos que están tanto a la derecha o son menores que el valor que estamos evaluando y los que están a la izquierda, los de la izquierda son los menores y los de la derecha son los mayores. ¿Ya? Sin embargo, el cálculo en este caso es muy fácil porque el mismo percentil representa el mismo porcentaje. Por ejemplo, el 20º percentil es el 20% de los datos hacia la izquierda y el 80% de los datos están hacia la derecha. Entonces, por eso en ese aspecto es bastante sencillo el cálculo. Sin embargo, lo que sí nos interesa un poquito más, y ahí es donde vamos a hacer unos ejercicios, y hasta ahí va a llegar el tema de evaluación del parcial, va a ser los percentiles 25º y 75º, que esos también se les conoce como cuartiles inferior y superior. Para eso les voy a hacer acá en la pizarra, para que entendamos a qué se refiere con cuartiles. Voy a borrar esto. Y hagamos de caso que si lo queremos ver primero como una línea recta, yo tengo todos mis datos acá. ¿Ya? Los cuartiles lo que hacen básicamente es dividir los datos en cuatro partes, por eso se le llama cuartiles. ¿Ya? Porque dividen todos los datos en cuatro partes. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, mi primer cuartil, mi segundo cuartil, tercer cuartil y el cuarto cuartil. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es dividir todos los datos en cuatro partes. Si esto lo vemos en porcentajes, significa que el primer cuartil son el 25% de los datos. El segundo cuartil es el 50% de los datos. El tercero es el 75% de los datos. Y el cuarto cuartil el 100% de los datos. Es decir, como estoy dividiendo los datos en cuatro partes,
Cada una de ellas representa el 25% de los datos. ¿Ya? Al sumarlo es el 100% de los datos. Entonces, lo que mencionaba ahí la teoría es que hay dos percentiles, dice, que son los que nos interesan. Primero, el primer percentil, perdón, el primer cuartil, que es el 25º percentil. Este es mi primer cuartil. Y el 75º es el tercer cuartil. Esos son los dos que nos interesan. ¿Por qué nos interesan esos? Primero, porque el segundo, ya sabemos que como es el 50%, entonces yo ya sé que eso es la mitad de los datos, por lo tanto ahí está la mediana. ¿Ya? Ahí está la mediana. Y el cuarto no me interesa tampoco, ¿por qué? Porque al final ese es el 100% de los datos. Entonces no voy a hacer ningún análisis tomando de referencia el 100% de los datos. ¿Qué análisis voy a hacer de decir, bueno, el 100% de los datos son todos los datos? Sí, pero ¿para qué me sirve eso? No me sirve de nada, ¿no? Entonces, igual, el valor del segundo cuartil, ese cuartil pues yo ya lo tengo definido que es la mediana. Yo sé que los 50% de los datos están hacia la izquierda y el otro 50% de los datos están hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles son los cuartiles que vamos a estar evaluando? Va a ser el primer cuartil y el tercer cuartil. Esto sí es mucho más aplicable en un análisis de información. ¿Por qué? Porque si usted identifica en un conjunto de datos el primer cuartil, entonces usted sabe que en ese dato el 25% de los datos restantes son menores a ese valor y el 75% de los datos son mayores a ese valor. Hagamos de caso que tengo aquí mi distribución normal de datos, tengo aquí mi curva, tengo aquí mi media y digamos que el 25% de los datos está más o menos por acá, que realmente es más acá, ¿no? Porque la distribución, acuérdense que está, pero ahorita lo dividí en partes iguales, aunque realmente no es así. Pero digamos que aquí yo tengo mi primer cuartil y aquí tengo mi tercer cuartil. Entonces, si yo logro identificar en un conjunto de datos el primer cuartil y que de eso se va a tratar los ejercicios, que usted identifique cuál es el primero y el tercer cuartil, entonces el primer cuartil representa el 25% de los datos hacia la izquierda, es decir, aquí estaría el 25% de los datos y el 75% de los datos está hacia acá, ¿verdad? Y acá está el 25% de los datos. Caso contrario es el tercer cuartil. El tercer cuartil lo que representa es que a partir de ese dato, el 25% de los datos son mayores a ese dato y el 75% de los datos son menores. ¿Ya? Ahí es donde sí se puede utilizar dentro de un análisis estadístico identificar el primer cuartil y el tercer cuartil, porque usted sabe que ese dato representa tanto el 25%, por ejemplo, si fuera el primer cuartil, que el 25% de los datos son menores a ese valor y el 75% de los datos son mayores. Y si fuera el tercer cuartil, usted sabe que de ese dato, el 75% de los datos son menores y el 25% son mayores. ¿Ya? Entonces, en práctica y en análisis estadístico, es más utilizado los cuartiles que, por ejemplo, un percentil, porque el percentil, aunque sí se puede utilizar, básicamente es el mismo porcentaje. Si usted está hablando del 30º percentil, es el 30%. Si usted está hablando del 60º, es el 60% de los datos están hacia la izquierda y el 40% hacia la derecha. Entonces, vamos a verlo ya cómo calcular en un conjunto de datos.
cómo calcular desde un conjunto de datos estos percentiles. Aquí está, dice, los percentiles 25 y 75 llamados cuartiles inferior y superior, junto con la mediana, el 50 percentil, localizan puntos que dividen los datos en 4 conjuntos, cada uno conteniendo un número igual de mediciones. 25% de las mediciones serán menores que el cuartil inferior, o sea, el primero. 50% serán menores que la mediana, que es el segundo cuartil, y 75% serán menores que el cuartil superior. El cuarto ya no se coloca porque al final usted sabe que el 100% de los datos están ahí. ¿Ya? Están ubicados, dice, en el punto en el eje X, de modo que el área bajo el histograma de frecuencia relativa para los datos está dividida en 4 áreas iguales, como se muestra en la figura que podemos ver en la presentación. Un conjunto, dice, de n mediciones en la variable X se ha acomodado en orden de magnitudes. El cuartil inferior, primer cuartil, es el valor de X que es mayor a un cuarto de las mediciones y es menor que los restantes 3 cuartos. El segundo cuartil es la mediana y el cuartil superior o tercer cuartil, llamado como o identificado como Q3, es el valor de X que es mayor a 3 cuartos de la medición y es menor que el restante un cuarto. Es lo que estuvimos hablando. ¿Qué pasa ahora? Bueno, cuando las mediciones están dispuestas en orden de... Vamos a ver ahora cómo calcular los cuartiles muestrales, es decir, cómo hacer un cálculo de cuartiles en una muestra de datos, ¿ya? Es decir, en un conjunto de datos. Y eso puede, en el examen así va a pasar. Yo le voy a dar, ¿qué? Por decir algo, un conjunto de datos. Acuérdense que puedo hacer un solo ejercicio donde yo le pida mucha información. Por ejemplo, yo le podría dar, ¿qué? 15 datos, 20 datos, ¿ya? Y a partir de eso le puedo pedir, por ejemplo, bueno, le puedo pedir la moda, la mediana, la media, el rango. También le puedo pedir, por ejemplo, la desviación estándar, la varianza de esos mismos datos. Le puedo pedir que me dé el valor de z o de posición de uno de esos datos. Y le puedo pedir que de esos datos me identifique, por ejemplo, el cuartil inferior y superior, que sería el primero y el tercero. Esos son los cuartiles inferior y superior, primero y tercero. Ya vamos a ver cómo calcular esto. Inclusive, si yo le pidiera un percentil, también ver. Ahora, el percentil es más sencillo en el aspecto de que usted lo único que tiene que identificar es el 100% de los datos. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo 20 datos, ¿qué quiere decir? Que 2 datos representan el 10. ¿Sí? Imagínese que yo le doy, voy a poner un ejemplo, no voy a hacer que se me ocurra ponérselo en el examen y mejor veamos un ejemplo. Vamos a ver aquí la pizarra. Imaginemos que yo le doy cierta cantidad de datos. Por ejemplo, le voy a dar aquí el número 5, 4, 3, 2, 4 otra vez, el 2, el 1 y el 6. 3, 6, 8. Le voy a dar otros dos más, que sería el 5 y el 7. Ahí estoy dándole 10 números. Primer paso, ordenarlos. Los vamos a ordenar de menor a mayor. El 1, 2, hay 2, 2, ¿verdad? Luego está el número 3. Hay 2 número 4. Hay 2 número 5. Está el número 6 y 7. Ahí están los 10 números. Claro, como son 10 números, si yo divido 10 entre 10, yo sé que cada uno pues representa el 100% de los datos.
lo divido entre 10 datos que hay. ¿Cuánto representa cada uno de los números? Representa el 10%. Permítame. Bueno, creo que querían entrar a la clase, pero se fueron, ya no están. Ah, ok. Hoy sí. Bueno, entonces les decía, cada uno de los datos, por ejemplo, representa el 10% de los datos, ¿no? Del total de datos. 100% entre 10 datos es el 10%. Entonces, si yo les dijera el dato del 30avo percentil, como cada uno es 10%, sería el 10%, 20%, 30%. Este valor sería, este 2 sería el 30avo percentil, o sea, el 30% de los datos están hacia allá y el 70% de los datos están hacia acá, ¿ya? Hasta cierto punto eso es más sencillo, ¿no? Porque simplemente lo que hay que obtener es el valor. Ahora, voy a borrar esto porque vamos a calcular lo que sí puede costar un poquito más es los cuartiles y es lo que estamos viendo. Entonces, cálculo de los cuartiles muestrales, dice. Cuando las mediciones están dispuestas en orden de magnitud, el cuartil inferior, es decir, el primer cuartil, es el valor de x en la posición 0.25 n más 1. Y el cuartil superior, Q3, es el valor de x en la posición 0.75 n más 1. Ojo con esto, recuerden que la fórmula que les puse ayer en la prueba que hicimos el día de ayer, como era la media, para la mediana, perdón, acuérdense que la fórmula esa era 0.5 n más 1. Eso era la fórmula para encontrar la posición de la mediana. Pues ahora vamos a agregar dos fórmulas más. Una para encontrar el primer cuartil o el cuartil inferior, que va a ser 0.25 n más 1. ¿Sí? Y el tercer cuartil o el cuartil superior, que va a ser 0.75 n más 1. Esto es para encontrar posición. Ojo, no estamos encontrando el cuartil. Ahí es un error que cometen muchos alumnos a la hora del examen, que creen que cuando sustituyen en esta fórmula ya me encontraron el cuartil. Y ahí no me están encontrando el cuartil. Lo que están encontrando es la posición del cuartil, que es diferente. La posición del cuartil en el conjunto de datos. Eso es completamente diferente. Quiere decir que si venimos otra vez y yo le pongo aquí algunos datos, por ejemplo, yo le voy a poner acá el número que vamos a inventar otra vez datos. El 3, 5, 8, 6, 4, 3, 5, 5, 7, 4, 6, no sé cuántos llevo, 3, 6, 9, 10. Bueno, pongamos un par más, 4 otra vez y 8. Ahí están esos datos, son 12 datos, para que no siempre sea un valor exacto como 10. ¿Qué es el primer paso? Ordenarlos de menor a mayor, ya que eso lo van a haber hecho desde que calculan la mediana, la media y todo eso, como el ejercicio de ayer. Entonces lo vamos a calcular
primero ordenándolos. El número 3, luego hay otro 3, luego está el número 4, hay 3 4, luego 5 hay 2, hay 2 6 y 2 8. Ah, bueno, hay un 7 y 2 8. Estamos hablando de 3, 6, 9, 12 datos. Ahí estamos. 12 datos. Entonces, esos 12 datos, ¿qué es lo que me va a servir? Si yo les pido que encuentre el primer cuartil y el tercer cuartil, o es decir, o el cuartil superior y el cuartil inferior en el examen, primero los ordenan y luego van a usar estas fórmulas, pero estas fórmulas le van a servir nada más para encontrar posición. Nada más, no para encontrar el valor del cuartil. Entonces, posición, veamos el primer cuartil. Sería 0.25 por n. ¿Cuántos datos son? Son 12 datos. 3, 6, 9, 12. 12 más 1. Entonces, el primer cuartil, la posición va a ser 0.25 por 13. Vamos a usar aquí la calculadora. Y nos da 0.25 por 13, 3.25. Esa es posición, ya vamos a ver eso. Porque ahorita primero estamos calculando la posición, es decir, 3.25. Esto nos da 3.25. Esto no significa que ese sea el cuartil, es la posición. Quiere decir que el primer cuartil va a estar entre el dato 3 y el cuarto dato. ¿Ya? Entre el tercero y el cuarto dato. Este es el primer dato, este es el segundo dato, este es el tercer dato y este es el cuarto dato. Ahora, casualidad que el tercero y el cuarto es el mismo dato, o sea, es 4. ¿Ya? Es casualidad. Cuando es el mismo dato, ahí sí, el cuartil es 4. Pero cuando no es 4, por ejemplo, si este fuera 5, 4 y 5, ¿ya? Básicamente tengo que hacer o tengo que utilizar otra fórmula que me va a permitir básicamente como hacer una pequeña interpolación, ¿verdad? En el cual yo determino entre 4 y 5. Claro, cuando es un valor es bien fácil, digamos, cuando es uno de diferencia. Por ejemplo, si fuera entre 4 y 5, fácilmente, si el 3.25 datos es el cuartil, yo sé que 4.25 es mi cuartil primero o inferior. Ya vamos a ver la fórmula. Pero en este caso va a ser más sencillo porque está a 4. Si no, vamos a hacer otro ejercicio donde no se repitan muchos números, porque cuando se repiten es más fácil. Entonces, primera posición, 3.25. Ese es el primer cuartil. Vamos a ver ahora el cálculo del tercer cuartil o cuartil superior. Sería 0.75 por n más 1. Bueno, no le puse ahí, pero sería el tercer cuartil 0.75 por 13. Y eso nos va a dar 0.75 por 13. 9.75. Volvemos que eso es posición, no es el valor. Si se fijan, aquí no hay ningún dato que sea 9. Por lo tanto, es imposible decir que ese fuera el dato. Estos son posición de datos. Quiere decir 9.75 se refiere primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, quinto dato, sexto dato, séptimo, octavo, noveno. Quiere decir que está, como dice 9.75, es decir, está entre el noveno y el octavo dato. Está entre estos dos datos el tercer cuartil.
en esa posición está. Y el primero lo identificamos 3.25, es decir, estaba entre el tercero y el cuarto. ¿Ya? Ahí está. Entre estos dos números está el primer cuartil. Ahorita lo que hemos hecho es la posición. Ubicar en la posición de los datos el primero y el tercer cuartil, es decir, el inferior y el superior. Ya vamos a ver ahorita la fórmula que nos dice para continuar. Entonces dice, la posición es 0.25 y 0.75n1. Cuando 0.25n más 1 y 0.75n más 1 no son enteros, como es en este caso, si son enteros, qué bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si son enteros, por ejemplo, nos dice, está en la posición 3. Pues lógico, entonces el tercer dato es el primer cuartil. Y el otro nos dijera, está en la posición 7. Bueno, entonces el séptimo dato es el tercer cuartil. Pero como no nos da un valor entero, allí ya viene lo que hay que hacer un nuevo cálculo. Los cuartiles, dice, se encuentran por interpolación, ¿ya? Usando los valores de las dos posiciones adyacentes, ¿sí? Se usan los valores de las posiciones adyacentes. Bueno, aquí está. Veamos un ejemplo acá. Nosotros ya lo llevamos adelantado, ¿verdad? Pero dice, encuentra los cuartiles inferiores y superiores para este conjunto de mediciones. Ahí hay 3, 6, 9, 10 datos, ¿ya? Hay 10 datos y primero dice, va a ordenar los datos. Las n mediciones usted las está ordenando de menor a mayor. Entonces ha colocado el 4, el 8, el 9, el 11, está repetido, el 13, el 16, 18, 20 y 25. Entonces, si yo calculo el primer paso, acuérdense que es, después de ordenar los datos, es calcular la posición. Entonces, Q1, voy a usar aquí el marcador para que vayan viendo. El Q1, que es la posición del primer cuartil, es 0.25n por 1 más 1. Como n son 10 datos, pues es 11 por 0.25, 2.75. ¿Qué quiere decir? Que el primer cuartil está entre los datos 2 y 3. Es decir, está en la posición 275. Aquí está el primer dato, el segundo, y aquí está entre estos dos datos. Entre 8 y 9. Y la posición del cuartil tercero es 0.75 por 11, 8.25. Entonces es tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Está entre 18 y 20. Esos son entre 8 y 9, ¿no? Por eso da 8.25. Como estas posiciones no son enteros, dice, el cuartil inferior se toma como el valor 3/4 de la distancia entre la segunda y la tercera medición. Es decir, como está entre 8 y 9 y tengo 2.75, ese punto 75, que es la parte decimal de esa posición, quiere decir que es las 3/4 partes del valor que hay entre 8 y 9. Cuando es un solo número, la diferencia, es decir, de 8 pasa a 9 y fuera diferente que de 8 pasara a 11, por decir algo, esa diferencia que hay entre 8 y 9, que es 1, esa se divide en 3/4 partes, porque estamos hablando de 0.75. ¿Ya? Entonces, básicamente es más fácil porque básicamente estoy diciendo que es 8.75. Es diferente cuando fuera entre 8 y 11. ¿Cuánto hay de diferencia entre 8 y 11? Hay 3. Esos 3 que es de diferencia, eso le tendría que dividir en 3/4 partes. Ya lo van a entender acá mejor. Y para calcular eso, lo vamos a hacer de esta forma. Va a colocar, en el caso, el valor menor más la parte decimal multiplicada por la diferencia entre los valores del mayor menos el menor.
¿Ya? Vamos, yo se lo voy a escribir acá y eso tomen nota porque esa es básicamente la fórmula para calcular a través de una interpolación, digamos, el cuartil inferior y el superior. El valor menor, voy a salirme de acá y lo voy a escribir en la pizarra. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, aquí ya está algo saturado esto. Vamos a ver. El valor menor, ¿sí? Es, por ejemplo, para este ejercicio dice 8, pero lo vamos a hacer acá. Más, dice, la parte decimal. Ojo con esto, porque la parte decimal va a depender del resultado que nos dio en la posición. Eso multiplicado por el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Esta fórmula es la que me calcula el primer cuartil y el tercer cuartil. Por ejemplo, para el primer cuartil, ¿cuál es el valor menor de los dos? Bueno, en este caso, acuérdense, no es ni necesario hacerlo, pero bueno, ¿por qué? Porque el valor menor y el mayor es el mismo. Cuando sean el mismo, no es necesario hacer este cálculo. ¿Sí? No es necesario porque al final es 4 siempre va a dar. ¿Por qué? Porque si usted resta el mayor menos el menor da cero. Cero por la parte decimal me va a dar cero. Más el valor menor que es 4 me queda 4. Entonces, pero para entenderlo, valor menor 4 más, ¿cuál es la parte decimal? 0.25. Miren que es esta parte, ¿ve? 0.25 por el valor mayor es 4 porque es el mismo número. 4 menos 4, que es el valor menor, 0. Por 0.25, 0. Quiere decir que el primer cuartil es 4. ¿Ya? Ahí está bien fácil. Pero veamos ahora el otro. Es el valor menor de los dos. ¿Cuál es el valor menor? 6. Más la parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal que nos dio para el tercer cuartil en la posición? 0.75. Miren, porque nos dio 9.75. 0.75 por el valor mayor, que sería 7 menos 6, que es el valor menor. Por eso ahí los marcamos, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que 7 menos 6, 1 por 0.75, 0.75 más 6, 6.75. Quiere decir que el tercer cuartil es 6.75. Y ahí está resuelto el ejercicio. Vamos a hacer otro. No sé si hay preguntas. Acuérdense que esto sale en el parcial y solo los ejercicios que estamos haciendo aquí van a quedar ahí grabados en la clase. Pero yo lo que voy a hacer es subirles una guía. Esta clase la voy a subir ahora. Voy a subirles una guía de cuartiles. Yo creo que de esas no les he subido todavía, no estoy seguro. Si no, les voy a subir una también para que estudien, ¿verdad? No para que la resuelvan y la entreguen, sino que solamente para que la resuelvan y estudien. Y y nada más, ¿verdad? Nada más. Vamos a hacer un par de. Aquí incluso en la presentación hay unos ejercicios, háganlos también, ¿verdad? Háganlos ahí. Voy a borrar todo esto y vamos a hacer un ejercicio y lo que voy a hacer es quizás
voy a tratar de poner datos más separados y que no se repitan para que vean, porque por ejemplo el ejemplo del 4 es más fácil. ¿Verdad? Voy a poner aquí unos 8 datos, por ejemplo 5, 11, 21, 14, 17, 26, 32, 8, 3, 6, 8 datos. Bueno, le voy a agregar otro que sería que, por ejemplo, estamos viendo un 29. Vale, trabajemos con estos datos. Y yo les pido que me encuentren el cuartil superior y el cuartil inferior. Primer cuartil y el tercer cuartil de los datos. Primer paso, ordenarlos de menor a mayor. Voy a colocar aquí el 5. Luego el siguiente es 11. Luego el siguiente, perdón, es 8. 8 era, voy a borrar el 11 acá. Vamos a colocar 8. Luego sí sigue el 11. 14. 17. Luego 21. 26 los he puesto separados y para que no sea tan, o sea, van a ver ustedes que cambia la situación. Cuando es, por ejemplo, la diferencia entre uno y otro número, solo uno, es bien fácil, ¿verdad? Porque al final es el mismo decimal que les dio en la posición es el que le va a agregar. 3, 6, 8, 29 y 32 es el último, son 9 números. Entonces, primer paso, encontremos la posición. ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, el primer cuartil dijimos que era 0.25 n más 1. Entonces, el primer cuartil va a ser igual a 0.25 eran 9 datos, más 1, 10. Quiere decir que el primer cuartil es igual a 2.5, pero esta es posición, recuerden, posición. No quiere decir que esta ya es la respuesta, no, esta es posición. Entonces, si queremos calcularlo de una sola vez, para empezar estamos hablando que está entre 2.5 en la posición, quiere decir que está entre el segundo dato y el tercero. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Quiere decir que está entre 8 y 11. Ahí está el primer cuartil. ¿Sí? Entonces, para encontrar ya el valor exacto que corresponde, ¿qué dijimos que era? Bueno, el menor valor dice, que es 8, más el valor decimal que me da en la posición. ¿Qué valor decimal me dio? 0.5, miren. Y esto lo voy a multiplicar por, aquí le voy a poner el primer cuartil, lo voy a multiplicar por el valor mayor, es decir, 11 menos 8, que es el valor menor de los dos que tengo ahí. Entonces, 8 más 0.5, 11 menos 8, 3, ¿verdad? Y ahí está. Quiere decir que 8 más 3 por 0.5 me da 1.5. 8 más 1.5, 9.5. Este sí es el cuartil inferior o el primer cuartil.
Ahí está la respuesta. ¿Qué significa eso? Significa que en esos datos el 25% de los datos es menor a 9.5 y el 75% de los datos es mayor a 9.5. No existe ese 9.5, claro, no existe, pero acuérdese que estamos hablando de una muestra. Usted no sabe si ya en todos los datos puede estar el 9.5, pero de la muestra que tomamos es esa, ¿ya? Pero eso significa. Entonces, el primer cuartil nos ha dado 9.5. Ahí ya está terminado eso. Veamos ahora cómo encontrar el tercer cuartil o el cuartil superior. Primero la posición. Tercer cuartil es 0.75. Acuérdense que la fórmula es así. Por n más 1. Quiere decir que la posición del tercer cuartil va a ser 0.75, 9 más 1, o sea 10. Quiere decir que va a ser el tercer cuartil la posición 7.5. Posición. Quiere decir que va a estar entre el séptimo y el octavo dato. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Quiere decir que va a estar entre 26 y 29. Ahí va a estar el tercer cuartil. Entre 26 y 29. Entonces, ya calculándolo, va a ser el menor valor, 26, más la parte decimal que le dio en la posición. Ah, nos dio 0.5 también. Bueno, entonces es 0.5 por el mayor, que es 29, menos el menor, que es 26. Entonces el tercer cuartil nos va a dar 26 más 0.5, 29 menos 26, casualmente también da 3. Quiere decir que el tercer cuartil es igual a 26 más 3 por 0.5, 1.5. Quiere decir que el tercer cuartil es igual a 27.5. ¿Ya? Y así es como calculamos los cuartiles en un conjunto de datos. ¿Preguntas? Bueno, dice, disculpe ingeniero, una pregunta. ¿Esa fórmula también nos la dará para el parcial? Bueno, yo lo que les he dicho es que yo les voy a proyectar en la pizarra la fórmula. Sí, yo les voy a poner las fórmulas. O sea, esa no aparece quizás aquí, solo está el puro ejercicio, ¿verdad? Pero yo les voy a preparar, acuérdense que ahí están, por ejemplo, las fórmulas de la mediana, para datos agrupados, ¿va? Vamos a llevar la fórmula de la mediana, la media, la moda. Vamos a llevar también lo de la desviación, la varianza, método abreviado. Bueno, todas esas fórmulas yo se las voy a llevar ahí en una presentación, ¿verdad? Ahí se las voy a proyectar en el examen. Así no es necesario que ustedes anden llevando fichas ni nada de eso. Así que sí, se las voy a colocar. En todo caso, en el momento el ejercicio tuviera algo y si a mí se me ha escapado la fórmula, yo se las pongo ahí en la pizarra. Por eso no se preocupen, ¿verdad? Pero sí, ahorita anótenla y todo porque van a hacer ejercicios y van a practicar, se supone, va la guía que les voy a dejar para que practiquen, pues ahí úsenla, ¿no? Pero sí, yo les voy a poner toda la fórmula y en el caso hay una que necesitemos, ahí la pongo yo en el momento en la pizarra y ahí no se preocupen por eso. ¿Ya? Pero así a la hora del examen ustedes solo tienen ahí su calculadora, ojo con eso, calculadora, no celulares ni nada de eso, calculadora,
y nada más, un lápiz y ya, y papel y ya estuvo. Eso es lo único que van a necesitar. La fórmula yo se las voy a llevar. Pero no está de más, si quieren pueden aprendérsela o entenderla o estudiarla, ¿verdad? Porque tienen que hacerlo. Ya no, por eso, de preocuparse de la fórmula, ¿verdad? Es bueno también la fórmula practicarla y entenderla, ¿verdad? Porque cuando a veces pasa que aunque tenga la fórmula no hayan ni qué hacer, ¿verdad? Porque no saben ni qué lleva cada dato. Yo les voy a poner la fórmula como tal, pero acuérdense ustedes tienen que, si ya han practicado, saben qué componente lleva cada fórmula. Entonces en eso sí tengan cuidado, siempre hay que estudiar. Pero sí, yo llevaría eso. No sé si hay otra pregunta. Bueno, lo último que va a salir en el examen es que también a partir de estas medidas que hemos visto de cuartil primero y tercero, surge otra medida que es el rango intercuartil. ¿Ya? Eh, el rango intercuartil se le llama. ¿Qué es el rango intercuartil? Tenemos que llevar página para resolver los ejercicios. Sí, de preferencia. De preferencia pueden llevar páginas. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que a veces, bueno, uno cuando llega a traer las copias, no hay nadie de repente y uno no puede pedir papel ahí, pero de preferencia pueden llevar un cuadernillo, pueden comprar un cuadernillo y con uno basta, no es necesario el montón, ¿verdad? Con uno pueden llevar y de preferencia mejor, porque a veces los cuadernos, las páginas de cuadernos son muy pequeñitas, ¿verdad? Un cuadernillo cuadriculado, con eso es más que suficiente para el examen. ¿Ya? Entonces, pueden llevarlo, no hay problema. Lo otro que les decía es el rango intercuartil. El rango intercuartil básicamente es la diferencia. Aquí está, mire, el IQR es la diferencia entre el cuartil superior menos el cuartil inferior. ¿Ya? Esa es una medida de información, básicamente, ¿no? Al final lo que representa es el rango donde están básicamente el 50% de los datos. Ya les voy a explicar eso. Pero digamos, si yo les pidiera el rango intercuartil de este ejercicio que estuvimos haciendo, el rango intercuartil, acuérdense que hay rango y está el rango intercuartil. El rango normal es simplemente la resta entre el valor mayor de los rangos, perdón, del cuartil, o sea, el cuartil superior menos el cuartil inferior. Si yo solo les dijera rango como tal, acuérdense que es la resta entre el mayor valor de los datos y el menor valor. En una clase, por ejemplo, el rango de datos es entre el valor mayor de clase y el valor menor. Esos son los rangos. Entonces el rango es básicamente intercuartil, es eso, es como decir el 3Q menos el 1Q. Para este ejercicio sería 27.5 menos 9.5. Eso sería el rango intercuartil. Y eso ya aquí en la operación, en la calculadora, me daría, dijimos, 27.5 menos 9.5. 18. Ese sería el rango intercuartil. Eso lo que representa es que este 18 es, digamos, la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y en esos 18 números, ya, o ese rango de 18 es donde está el 50% de los datos centrales. ¿Ya? Si lo queremos ver esto, lo voy a borrar. Si queremos ver esto, básicamente es como que yo tuviera, acuérdense que si yo tengo todos los datos acá, digamos, y el primer cuartil me dio 9.5 y por acá el tercer cuartil me dio 27.5, el rango intercuartil viene siendo esto.
que es la diferencia entre el mayor y el menor. Aquí hay 18, no números o datos, no, 18 es, digamos, el rango de valores entre ellos. Y esto representa el 50% de los datos al centro. ¿Por qué? Porque el primer cuartil ya habíamos dicho que era el 25%. ¿Ya? Y acuérdense que aquí hay otro 25%, porque el tercero representa el 75% de los datos hacia la izquierda. Entonces, a eso se refiere el rango intercuartil. Entonces, si yo les pido el rango intercuartil, simplemente al tercer cuartil le van a restar el primero y eso es el rango intercuartil. Aquí en la presentación, ahí hay un como resumen, ¿ya? De cómo se calcula los cuartiles muestrales, ¿ya? Y allí dice, por ejemplo, acomode el conjunto de datos, calcule la posición del cuartil. Si las posiciones son los enteros, entonces cuartil 1 y cuartil 3 son los valores del conjunto. Eso sí, ¿verdad? Acuérdense que si el valor que les da en la posición es entero, ese dato es. Porque si dice que está en la posición 3, pues entonces el tercer dato es. Si les dice que está en la posición 8, entonces es el octavo dato. No es necesario hacer la interpolación. Eso fuera suerte que tuvieran ustedes que en el examen les salga algo así. Pero podría salir, ¿no? Pero para que no trabajen de más. ¿Por qué? Y que tengan claro que si el valor de la posición les da un valor entero, entonces ese dato es. Si les dice que es 4, pues entonces es el cuarto dato. Ese es el cuartil. Y esa es la respuesta. No es 4, sino que el cuarto dato. ¿Ya? Entonces, si en un conjunto de datos, por ejemplo, en este que teníamos acá, que dice 4, 8, 9, 11, imagínense que hubiera sido el primer cuartil 3, 9 fuera el dato, 9 fuera el primer cuartil. No es que 3 sea el valor, ¿va? Sino que el tercer, y si digamos el tercer cuartil les hubiera dado la posición 8, entonces ustedes dicen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 18 fuera el tercer cuartil. Pero eso tendría que darles un valor entero para que ustedes dijeran, cabal le pegué y entonces no necesito interpolar. Pero de lo contrario, sí hay que interpolar usando esa fórmula del valor menor más la parte decimal multiplicada por el valor mayor menos el valor menor. Entonces, en esta última diapositivas sí aparece como un resumen de cómo calcularlo. Si las posiciones del paso 2 dicen no son de enteros, entonces entre las dos mediciones, poco arriba y poco debajo de la posición calculada. Bueno, esto es con la interpolación. Aquí hay unos ejercicios que ustedes los pueden hacer. Ya hay dos ejercicios donde les da, inclusive si ustedes se fijan, hay uno que ya está hecho, el que está en color azulito. Háganlo, no es porque ya esté hecho, no lo van a hacer, vuélvanlo a hacer ustedes. Ya, ahí está el conjunto de datos, háganlo paso a paso a ver si les da lo que ahí tienen, ¿no? Ordénelo, ahí dice, mira, ahí les da n, cuánto es, cuál es la posición de Q1, la posición de Q2. Casualmente les dio entero, pues entonces ahí están los datos ya. Pero haga el otro, ahí está otro, miren que son 5, 0, 1, 3, 1, 5, 5, 2, 4, 4, 1. Ordene los datos, ahí tiene el valor de n, vea la posición de cada uno y si es necesario haga interpolación. Lo mismo hay ahí abajo, miren. A lo mismo está y ahí ya le da incluso la posición. Ya, pero haga los ejercicios, si no hágalo. Ahí hay 5 ejercicios para hacer ya. Con eso hasta suficiente, va, ni una guía necesitara, pero más los dos ejemplos que yo le he dado, pues, y el otro que ya está ahí son ya 8. Suficiente, porque es un solo tema. Acuerde que no solo tiene que estudiar tiene que estudiar más temas, todo lo que hemos visto en el periodo. Solo han sido 3 clases presenciales y 3 o 4 han sido virtuales, si no me equivoco.
Bueno, y hasta ahí va a llegar, aquí termina la presentación, hasta ahí va a llegar el parcial. Ya recuerde todo lo que hemos visto. Básicamente en esta presentación que está acá, yo esta creo que ya se la subí. Algunas creo que se las he subido por partes. Pero aquí básicamente está todo lo que hemos visto. Teoría no le voy a sacar, así que no pierda el tiempo estudiando teoría. Aquí hay 96 diapositivas. Eso es básicamente todo lo que va a salir. Medidas, esta es estadística descriptiva. Medidas de tendencia central, medidas de variación y medidas de posición. Las de central, tanto para datos agrupados como no agrupados. Y también vimos la parte de gráficos y frecuencias. Así que hoy vamos a llegar hasta acá porque básicamente ya ver un tema nuevo en 15 minutos es por gusto. Eh, ya no vamos a agregar ningún tema. Ya en el otro periodo empezamos con la estadística ya un poquito más, ya en la estadística inferencial, donde vamos a ver probabilidades y todo eso. Así que no sé si hay preguntas, porque aquí nos vemos ya hasta el sábado, que es el parcial. Recuerde que hay una prueba en línea ahí pendiente, la tarea que está pendiente, la tarea del análisis de me lo va a llevar en físico. ¿Verdad? El físico me lo van a llevar el día del parcial. Ahí me van a entregar tarea y me van a entregar y van a hacer el examen ese día. Así que si no hay preguntas, vamos a llegar hasta acá. Yo voy a subir ahora la clase.